Año 2026. Mientras países enteros están invirtiendo miles de millones en cazas furtivos, capaces de compartir información en tiempo real, detectar amenazas a cientos de kilómetros y operar junto a inteligencia artificial, existe un país que todavía mantiene como principal caza supersónico una aeronave cuyo diseño nació en plena Guerra Fría. Y no estamos hablando de una pieza de museo. Estamos hablando del único avión supersónico que todavía protege el espacio aéreo mexicano, el F-5 Tiger II. Un caza que lleva más de 4 décadas en servicio. Un avión que sobrevivió a crisis económicas, cambios políticos, accidentes, programas de modernización cancelados y décadas enteras de evolución tecnológica. Pero aquí aparece una pregunta enorme. ¿Cómo un país tan importante como México terminó dependiendo durante tanto tiempo de un avión diseñado en los años 60? Y más importante todavía, ¿por qué el F-5 sigue volando en 2026? Porque cuando empiezas a mirar esta historia de cerca, descubres que esto nunca fue solamente sobre un avión. Es una historia sobre presupuesto, estrategia, geopolítica, soberanía aérea y decisiones que siguen afectando a la Fuerza Aérea Mexicana hasta hoy. Bienvenidos a Aeromando. Abróchense los cinturones y embarquémonos en este vuelo. Cuando la mayoría de las personas escucha hablar del F-5 Tiger II, piensa en un caza viejo. Y técnicamente no están equivocados. El primer vuelo del programa ocurrió hace más de medio siglo, pero lo interesante es entender por qué este avión logró sobrevivir tanto tiempo cuando muchos otros desaparecieron. Porque el F-5 nunca fue creado para ser el rey del combate aéreo. Nunca fue un F-15, nunca fue un Su-27, nunca fue un Mirage 2000. Su filosofía era completamente diferente. Northrop diseñó el F-5 como un caza ligero, barato y relativamente sencillo de mantener. En otras palabras, un avión pensado para países que necesitaban capacidad supersónica sin destruir sus presupuestos militares. Y aquí aparece algo que mucha gente no sabe. Durante los años 70 y 80, numerosos países buscaban cazas modernos, pero no podían permitirse plataformas extremadamente costosas. Ahí fue donde el F-5 encontró su lugar. Era pequeño, era rápido, era confiable y, sobre todo, era mucho más económico de operar. En la práctica, era como comparar un automóvil deportivo compacto con un superdeportivo extremadamente caro de mantener. No tenía todos los lujos, pero cumplía su misión. Y eso terminó siendo fundamental para México. A finales de los años 70, la Fuerza Aérea Mexicana enfrentaba un problema. El mundo estaba entrando en una nueva era tecnológica. Los países vecinos comenzaban a modernizar sus capacidades, y México seguía dependiendo de aeronaves que ya mostraban señales claras de envejecimiento. La situación comenzó a preocupar a los mandos militares, porque un país con más de 1.900.000 kilómetros cuadrados necesita capacidad de reacción aérea, necesita interceptar aeronaves, necesita vigilar fronteras, necesita demostrar presencia y, sobre todo, necesita mantener soberanía sobre su propio espacio aéreo. Entonces apareció una oportunidad. México intentó inicialmente adquirir los cazas israelíes Kfir, pero la operación encontró un obstáculo enorme: Estados Unidos. El Kfir utilizaba componentes y tecnología estadounidense, y Washington tenía capacidad para bloquear la exportación. Eso cambió completamente el panorama. Finalmente, México terminó adquiriendo 10 F-5E y 2 F-5F biplaza en 1982. Y aquello representó mucho más que la llegada de un nuevo avión. Representó la entrada de México a una categoría que hasta ese momento parecía reservada para fuerzas aéreas mucho más grandes y mejor financiadas. Por primera vez, la Fuerza Aérea Mexicana entraba oficialmente en la era supersónica. Imaginen el impacto. De repente, los pilotos mexicanos pasaban de operar aeronaves relativamente limitadas a sentarse en la cabina de un caza capaz de romper la barrera del sonido y cubrir enormes distancias en cuestión de minutos. Era como pasar de conducir un automóvil convencional a pilotar una máquina diseñada para reaccionar a velocidades que pocos años antes parecían ciencia ficción. Y no solo era cuestión de velocidad. El F-5 también introducía nuevas capacidades de interceptación, entrenamiento y defensa aérea que ampliaban considerablemente las posibilidades operativas de la Fuerza Aérea Mexicana. Para muchos pilotos de aquella época, el Tiger II representaba el futuro, un símbolo de modernización.
una señal de que México estaba dando un paso importante para fortalecer la vigilancia y protección de su espacio aéreo. Durante los años siguientes, el F-5 cumplió exactamente con lo que se esperaba de él. Era relativamente económico de operar. Su mantenimiento era manejable y ofrecía una combinación muy equilibrada entre rendimiento, simplicidad y confiabilidad. Por eso logró mantenerse activo durante tanto tiempo. Pero aquí aparece un detalle importante. Mientras México incorporaba sus nuevos Tiger II, el resto del mundo seguía avanzando, y avanzaba a una velocidad impresionante. Los radares comenzaron a detectar objetivos a distancias cada vez mayores. Los misiles aire-aire se volvieron más precisos y letales. La guerra electrónica pasó de ser una capacidad complementaria a convertirse en un elemento decisivo en cualquier combate moderno. Los sistemas informáticos empezaron a ocupar un papel cada vez más importante dentro de la cabina, y poco a poco los cazas dejaron de ser simples aviones rápidos para convertirse en auténticos centros de información voladores. En otras palabras, la forma de combatir estaba cambiando, y estaba cambiando muy rápido. Mientras eso ocurría, México mantenía una flota relativamente pequeña de F-5, una flota suficiente para determinadas misiones de defensa aérea y entrenamiento, pero limitada frente al ritmo de modernización que comenzaba a observarse en otras partes del mundo. A medida que pasaban los años, aparecieron nuevos desafíos, algunos relacionados con la edad de las aeronaves, otros vinculados al mantenimiento y la disponibilidad de repuestos, y otros, quizás los más importantes, relacionados con una pregunta cada vez más difícil de ignorar. ¿Podía un caza diseñado durante la Guerra Fría seguir respondiendo a las exigencias de un mundo completamente diferente? Esa pregunta acompañaría al F-5 mexicano durante las décadas siguientes, porque una cosa es mantener un avión volando, otra muy diferente es mantenerlo competitivo. Y ahí está la gran diferencia, porque cuando vemos un F-5 despegar en una exhibición aérea o patrullando el espacio aéreo mexicano, es fácil pensar que sigue siendo el mismo avión que impresionó a tantos países durante la Guerra Fría. Pero la aviación militar moderna funciona de una manera muy distinta. Hoy, el combate aéreo ya no depende únicamente de quién tiene el avión más rápido o quién puede realizar la maniobra más espectacular. De hecho, en muchos casos, los pilotos ni siquiera llegan a verse. La batalla comienza mucho antes. Comienza en las pantallas de radar, en los sensores, en las computadoras, en los enlaces de datos que intercambian información en tiempo real. Y ahí es donde aparece el verdadero desafío para una aeronave nacida hace varias décadas. Muchos comentarios en Internet hablan del F-5 como si fuera un caza capaz de enfrentar cualquier amenaza moderna. La realidad es mucho más compleja. Sí, el F-5 sigue siendo un avión respetable, sigue siendo rápido, sigue siendo maniobrable, y sigue siendo perfectamente capaz de cumplir determinadas misiones de vigilancia e interceptación. Pero una cosa es interceptar una aeronave civil que invade un espacio aéreo restringido, y otra muy diferente es enfrentarse a cazas de última generación equipados con radares AESA, sistemas avanzados de guerra electrónica y misiles de largo alcance. Son escenarios completamente distintos. El F-5 mexicano recibió algunas mejoras de navegación y radar durante los años 90, lo que permitió extender su vida operativa durante más tiempo. Sin embargo, nunca pasó por programas de modernización tan profundos como los que recibieron algunos F-5 en países como Brasil, Chile o Singapur. Y eso tiene consecuencias, porque mientras otros operadores incorporaban nuevos sensores, mejores computadoras de misión y capacidades más avanzadas de combate, gran parte de la arquitectura tecnológica del F-5 mexicano continuaba perteneciendo a una generación anterior. En la práctica, es como comparar un teléfono inteligente actual con uno de hace 15 años. Ambos pueden realizar ciertas tareas, pero la diferencia tecnológica empieza a sentirse cada vez más con el paso del tiempo, y eso cambia completamente el escenario. Porque en una guerra moderna no siempre gana quien vuela más rápido. Muchas veces gana quien detecta primero, quien procesa la información más rápido, quien comparte datos con otras aeronaves, quien identifica una amenaza antes de ser detectado, quien puede lanzar un misil primero y abandonar la zona antes de que el enemigo siquiera sepa que está siendo observado. Imaginen una pelea donde uno de los participantes puede ver a kilómetros de distancia, mientras el otro apenas empieza a distinguir lo que ocurre a su alrededor.
Esa es la importancia de los sensores en la guerra aérea moderna. Y precisamente por eso, los radares, las computadoras y la guerra electrónica se han vuelto tan importantes como los motores o la velocidad máxima. Entonces surge una pregunta inevitable. Si el mundo ha cambiado tanto desde los años 80, ¿cómo ha logrado el F-5 mantenerse operativo durante más de 4 décadas? Y la respuesta tiene mucho menos que ver con tecnología de lo que muchos imaginan. Ahora bien, si el F-5 tiene tantas limitaciones, ¿por qué México sigue utilizándolo? La respuesta es más interesante de lo que parece. Porque la defensa aérea no depende únicamente de tecnología, también depende de dinero. Y reemplazar una flota de combate no es simplemente comprar aviones. Hay que entrenar pilotos, comprar simuladores, construir infraestructura, capacitar técnicos, adquirir armamento, actualizar bases aéreas, crear cadenas logísticas. Todo eso cuesta miles de millones. Y durante décadas existieron otras prioridades dentro del presupuesto mexicano. Por eso el F-5 continuó volando, no porque fuera perfecto, sino porque seguía siendo la solución disponible, y aún así cumplía ciertas misiones de defensa e interceptación, pero en 2026 la situación parece estar llegando a un punto decisivo. Porque este año la propia Fuerza Aérea Mexicana confirmó oficialmente que está evaluando reemplazar los F-5. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque varios nombres ya comenzaron a aparecer. El F-16 Block 70, el Gripen E, el FA-50 surcoreano, incluso el M-346 FA italiano. Y cada opción representa una filosofía completamente distinta. El F-16 ofrece experiencia comprobada y enorme presencia internacional. El Gripen apuesta por costos operativos más bajos y tecnología moderna. El FA-50 aparece como una alternativa más económica, y el M-346 busca combinar entrenamiento avanzado con capacidad de combate. Entonces surge otra pregunta. ¿Qué necesita realmente México? ¿Un caza pesado? ¿Un interceptor moderno? ¿Una plataforma multifunción? ¿O simplemente una solución que pueda mantenerse operativa durante décadas? Porque elegir un avión no significa comprar una máquina. Significa elegir una estrategia. Y esa decisión puede afectar a la Fuerza Aérea Mexicana durante los próximos 30 o 40 años. Y tal vez esa sea la parte más fascinante de toda esta historia. Porque el F-5 Tiger II nunca fue el avión más avanzado, nunca fue el más poderoso, nunca fue el más famoso, pero logró algo que muy pocos cazas consiguieron: seguir siendo relevante durante generaciones enteras. Mientras el mundo cambiaba, mientras aparecían nuevas amenazas, mientras nacían nuevos programas multimillonarios, el pequeño Tiger II continuó volando. Y ahora parece que finalmente se acerca el final de una era. Una era que comenzó en la Guerra Fría y que increíblemente sigue viva en 2026. Ahora quiero saber tu opinión. Si México reemplazara mañana mismo sus F-5, ¿qué elegirías? ¿F-16, Gripen E, FA-50 o alguna otra opción? Déjalo en los comentarios porque voy a estar leyendo las respuestas. Y si te gustan los documentales de aviación militar contados con historia, contexto y tecnología real, suscríbete a Aeromando para no perderte los próximos vuelos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video.